Voy a referirme a una pregunta que alguien dejó, que quedó pendiente la vez pasada. Normalmente en las reuniones, eh, primero doy un momento por si alguien pregunta y luego atiendo las preguntas que enviaron por escrito. Me parece más importante o darle preeminencia a los que están, ¿sí? Pero en la pregunta que me voy a referir, creo que voy a referirme también a lo que acabas de mencionar. Parece ser muy diferente, pero tiene alguna relación. Bien. No voy a mencionar a la persona que hizo la pregunta, aparente persona, pues dice, buenas tardes. Dice, señor Rafael, suena muy solemne. Bueno, dice, no sé si las preguntas son por acá. Dice, Maya la ilusión puede presentarse como el dulce juego de la creación. Lila, repito, Maya la creación, está utilizando los términos de la tradición del hinduismo. Maya la ilusión puede presentarse como el dulce juego de la creación, lila, pero también terrorífica como Durga. La violeta fuerza, la violeta fuerza del fraccionamiento. Ambos coexisten en la mente, siendo la conciencia el terreno neutro que le otorga existencia. ¿Podría, por favor, hablarnos de ello? Muchas gracias. Bien, no suelo utilizar términos sánscritos ni de la tradición hindú, sí, porque aquí no se dio una enseñanza de ese estilo. Mis maestros y lo que me llegó como aparente enseñanza no tenía esa forma de expresión. Entonces, en muchos casos, eh, incluso deliberadamente lo suelo omitir, ¿sí? Porque pues no estamos en la India ni tenemos ese marco cultural, aunque hoy en día cualquiera se puede apropiar de cualquier tradición. Ojalá no sea algo meramente intelectual, ojalá sea algo vivo, pleno, que toque el corazón, ¿sí? Entonces, lo único que te puedo decir es sobre mi experiencia en relación a esto que afirmas, ¿sí? Eh, lo primero es el ser, o lo primero, lo que podemos llamar el comienzo de todo, tenemos que darle un nombre, desafortunadamente, pero no es un nombre. Lo podemos llamar la nada, el ser, lo absoluto, Dios, lo que no tiene forma, ¿sí? En la India se le llama Brahman, es lo primero. Eres tú realmente porque no estás separado de esa nada, de ese ser, de ese absoluto. Eres tú, ¿sí? Eso es lo primero. Lo no manifestado, también lo podemos llamar, es lo primero, ¿sí? De eso no manifestado, de eso que no tiene forma, de esa nada, se manifiesta el ser, se manifiesta la forma, ¿sí? De lo no manifestado se manifiesta la forma, ¿sí? Es interesante eh, la imagen de lila, que es el juego, ¿sí? Porque el ser se manifiesta como un juego y el juego está asociado, si ustedes observan a dos niños jugando, con el disfrute, con la plenitud, con la libertad,
El niño no está pensando en que va a estar jugando para obtener $50. No tiene ningún propósito, no tiene ningún significado. Es total libertad, libre de propósito, libre de significado, libre de intención, es decir, sin personaje. Es libre, lo no manifestado se manifiesta como forma en total libertad, sin límites. ¿Sí? Y esto es importante, la imagen de lila, que es el juego, porque es sin propósito. ¿Sí? Si tú le preguntas a un niño jugando con otro en la playa, ¿cuál es el propósito de jugar? Eso no lo entendería. El niño no te lo puede explicar. Es totalmente absurdo. Solo una mente adulta piensa en términos de propósito y el propósito tiene que ver con la utilidad. ¿Qué obtengo? ¿Sí? Entonces, la manifestación surge como expansión, como libertad, como dar, como plenitud. Si no surgiera así, surgiría con un propósito, entonces habría tensión. Tengo que obtener algo de lo cual carezco, pero el ser no carece de nada, no requiere de ninguna manifestación, no carece de nada, no necesita de nada. Es total plenitud, total felicidad. Entonces su movimiento no es de, con este propósito puedo obtener algo, sino total expansión, total darse, total dar, total libertad, ¿sí? Y esa es la imagen de lila. No me gusta utilizarse términos sánscritos porque en la India a todo se le coloca el nombre de Dios y eso parece un politeísmo. En la base no hay ningún politeísmo, ¿sí? Pero en la manera popular como se vive ese tipo de espiritualidad puede sonar a que a todo se le coloca un Dios, a la luz, a la guerra, a la paz, a todo esto. Y por ese lado también hay mucha confusión. Y por otro lado, ese tipo de mensaje no ha llegado aquí, no es la forma que le ha correspondido, digamos, a esta mente-cuerpo. Pero volvamos al asunto inicial. Entonces, del mismo modo, conectando con la pregunta de Gloria, respiramos. No tiene ningún propósito. Surge así. No busca nada. Puede que en el sentido relativo de la forma parezca que eso nos une, pero ni siquiera busca unir a nadie porque no hay nadie, pero es total expresión. Es exactamente como cuando un artista, entre comillas, no hay artista, crea una obra entre comillas, porque no hay creación, ¿sí? Es un movimiento de total libertad, tan pleno que no hay nadie separado de lo que hace. Es total expansión, entonces no hay una mente que se plantee el problema de qué obtener, qué propósito alcanzar. ¿Sí? Respiramos, respiro, porque sí, ¿sí? Toda la manifestación existe porque sí, es total libertad y tú eres ello. ¿Sí? Mm, a ver, volvamos a la inquietud que nos dejó. Entonces tú eres la conciencia manifestada en la forma, tú eres lo que no tiene forma manifestado en la forma, ¿sí?
Es total libertad, ¿sí? Eres la felicidad expresándote. No es un personaje buscando la felicidad y para eso respira y hace OM durante 10 años en posición de loto. Sí, estoy caricaturizando un poco la cuestión. No es que tiene que esforzarse para alcanzar la plenitud, no, es la plenitud expresándose en total libertad. ¿Sí? Entonces, por supuesto, no hay ninguna culpa, solo inocencia. Exactamente como la imagen de dos niños que juegan. ¿Sí? Se les va el tiempo, se les olvida comer, la mamá los tiene que llamar para que entren porque ya es demasiado tarde. No hay mente, no hay cálculo, no está el que obtener. ¿Sí? Alguien desde afuera podría decir, pero está afuera, es que los niños juegan porque de esa manera están y construir una teoría psicológica ¿sí? Pero no, ellos no tienen ningún propósito en eso. En ese no tener ningún propósito está la total libertad, ¿sí? Porque es total creación, es crear. Nada hay más gozoso que la creación, ¿sí? Es crear en la forma. Esto también, escuchen, lean sobre la creación artística. El fenómeno de la creación artística es cuando tú juegas con el universo. No hay un yo, ¿sí? Y entonces todo la contracción del personaje, ¿sí? Que siempre pregunta, ¿cuál es el propósito? ¿Qué vamos a obtener? ¿Qué vamos a lograr? ¿Cómo lograrlo? Toda esa contracción queda totalmente, desaparece. Ni siquiera se abandona, desaparece. ¿Sí? Y en ese sentido no hay eh, una disciplina, porque para que haya una disciplina tiene que haber alguien que busque algo con esa disciplina y que tenga un propósito. Ahora bien, en lo relativo eso se da y si se da es porque tiene que darse así. Eso también es, la contracción también es una manifestación de la conciencia en la forma, ¿sí? Y si se da, es porque tiene que manifestarse así en esa mente-cuerpo. No tiene ningún carácter de malo o erróneo, no, es parte de lo que tiene que darse en la forma humana, sino que allí no se experimenta la plenitud del gozo creador, sino la contracción y la necesidad, y por supuesto que la separación. Entonces, desde allí es que a la mente le surgen preguntas muy frecuentes. ¿Y cuál es el propósito de la conciencia? ¿Acaso la conciencia carece de algo? Si careciera de algo, necesitaría un propósito, ¿sí? Y cantidad de preguntas con ella. La primera es, ¿cuál es el propósito de la conciencia? Esa pregunta surge de un personaje, no existe el personaje, de un aparente personaje que se experimenta como separado y entonces él proyecta su necesidad en una conciencia que debe tener un propósito, ¿sí?
No tiene ni siquiera el propósito de despertar ni de salvarnos, porque no hay nadie que esté condenado, porque no hay nadie. Ya todo es completo, tal y como es aquí y ahora. ¿Sí? Ahora bien, en el olvido de que todo esto ya está completo y lo es tal y como es aquí y ahora, en ese olvido es cuando surge, en esa separación, surgen todas estas preguntas. ¿Cuál es el propósito? Todo esto, ¿cómo lo alcanzamos? Tal cosa, tal otra. Todo eso está bien desde la perspectiva de lo absoluto y de lo relativo porque la conciencia se está experimentando a sí misma como olvido, ¿sí? Entonces respirar tiene un propósito, ¿sí? Y es para hacer esto, ¿sí? O es para hacer lo otro. ¿Cuándo puede suceder que respirar sea totalmente espontáneo y que incluso una meditación o pueda, tengo el propósito de iluminarme después de 10 años de meditar? O sea, algo que ocurre espontáneamente, ¿sí? Ni siquiera se sabe qué se va a decir o si se va a decir algo o no, ¿sí? Es diferente. Ok, Carmen, adelante. Gracias, Rafael. Vamos a ver cómo lo explico. Eh, en todos estos años de aparente búsqueda, pues ha habido un aparente camino y ha habido una aparente evolución hasta que finalmente pues encontré la no dualidad o el Advaita que me hizo llegar a estas conclusiones que estoy expresando de alguna manera. Pero dentro de esa evolución aparente he visto cosas que quizá pueda ser interesante compartir. Entonces, hubo un tiempo en el pasado, de vez en cuando todavía sucede en cierta medida, pero hubo un tiempo en el pasado en que mi propia mente era mi peor enemigo. Era una cosa espectacular, ¿eh? Yo la llegué a comparar con la mente, era como un avión y los pensamientos eran bombas atómicas que me caían Ok, encima, ¿no? sí. Entonces esa era una imagen que además me venía, esa imagen, cuando empezaban los pensamientos, por ejemplo, recuerdos devastadores o muy dolorosos Sí, sí. o, o emociones muy fuertes, muy desoladoras, ¿no? O Mm, también, se proyectaba en el futuro, ¿no? En un futuro catastrófico era. Bueno, entonces eso, de vez en cuando recibo alguna bomba todavía, pero ya no es algo tan sistemático, ¿no? No es algo tan habitual, digamos, ¿no? Entonces, es verdad que, como dice, en más de una ocasión esto tiene su propio desarrollo, ¿no? Y aunque tengo mm, no sé cómo llamarlo, tengo un convencimiento de que esto es así, como dice, que las cosas son así, de que aquí se está exponiendo la verdad, se está exponiendo la verdad sin disfraces, sin tapujos, lo sé. Pero es verdad que la mente se vuelve cada vez más sutil
y sobre todo si hay una tendencia así, cierta tendencia intelectual, se va refinando, ¿no? Y entonces pues me he encontrado a mí misma últimamente, y a esto voy, este es el punto de la pregunta, pues me sorprendo a mí misma haciendo para mí misma de abogado del diablo. Es decir, mi mente se vuelve mi abogado del diablo y me dice, oye, ¿no será que tú te estás aferrando a una creencia para negarte, para negarme o para negarla propiamente o para negarte tú como cuerpo-mente o para negarte tú como persona, para obviar o ignorar o negar ciertas cosas a las que no quieres hacer frente? Por ejemplo, este tipo de pensamientos, este tipo de emociones que desde el punto de vista relativo te hacen sufrir, ¿no? Entonces, ese refinamiento de la mente, que se convierte en abogado del diablo de sí misma, pues es una cosa que me sorprende, incluso, bueno, sobre todo cuando estoy distraída haciendo otras cosas, ¿no? Pero incluso durante la indagación. Es decir, estoy intentando concentrarme en quién soy y de repente sale a la mente, oye, no estarás tú intentando negarte a ti misma para negar otras cosas, otros pensamientos, otras emociones y Sí, otras eso es cosas. normal. Ah, pero, pero pesa, ¿eh? Pesa bastante. Sí. Pero bueno, si lo puedes observar, Mm, lo que se está volviendo más refinada es la observación. mm, Ahora por lo menos sabes que puedes, digamos que la mente antes tenía un automatismo muy grande y entonces era como una avioneta llena de bombas que lanzaba y no podía parar. Pero ahora te das cuenta de que esas bombas son juicios de la mente sobre sí mismo. Igual no cambian nada. Lo que eres es lo que eres. Ninguna bomba de la mente puede con ello. No importa lo que diga la mente. ¿Sí? Entonces te estás volviendo más refinada en la observación, en la manera como la conciencia observa lo que hace la mente. Y eso hace que la mente retroceda, por un lado, se calme y por otro lado también reaccione, diciendo, por ejemplo, cosas así apocalípticas, como que ahora soy el abogado del diablo y tal cosa. Va a reaccionar porque se le está dando su bocado al cual se le estaba acostumbrada. Va a dar la pataleta. Es normal, sobre todo porque hay mentes muy activas y eso se vive también como si fuera una adicción. Ella no puede parar. Entonces va a tejer toda cantidad de cosas, análisis, objeciones. Es perfecto y que cuando pase solo lo veas. Cuando esa bomba cae, cae en el vacío de la nada. No está pasando nada. Es solo un pensamiento. De hecho, para que lo notes es porque tu mente es más refinada, tu conciencia es más refinada, perdón. Entonces lo observas, ¿sí? ¿No será que es todo el personaje tal cosa y tal otra? Porque quiero negar esto y entonces sí, eh, ahí es donde lo puedes observar y listo, es lo que está pasando, ¿sí? No le pasa a nadie. Esto que acabo de decir es lo que está pasando, no le pasa a nadie, lo coge la mente, lo reinterpreta y lo y lanza una bomba, sí, al vacío de la nada, porque es solamente un pensamiento que está pasando.
¿Es aconsejable ser consciente de los pensamientos que pasan? Porque a veces uno está haciendo una tarea y no sabe ni qué está pensando. Entonces, es recomendable ir a ese lugar, entre comillas, ese lugar desde el que se ve todo lo que pasa por la mente. ¿Es recomendable? A ver, en sentido estricto tú no puedes ir a ese lugar porque ya estás en él. Pero lo que puede suceder es que hay una identificación y entonces no te des cuenta. ¿Sí? De hecho, por eso también quiero aclarar algo que decías. Aquí propiamente no se expone la verdad. Ningún maestro expone la verdad, que la verdad no se puede exponer. Pero tienes razón en algo. Aquí lo único que se expone es la vía directa de la no dualidad. La verdad eres tú. Eso no se puede exponer. Pero entiendo las dificultades del lenguaje y lo que querías expresar. Y ahí está la dificultad. Tú no puedes ir a ese lugar porque eres ese lugar. Y ese lugar manifiesta todo. Entonces, claro, el personaje se plantea, la mente se plantea cómo ir a ese lugar, como si hubiera separación y tuviera que ir a ese lugar para observarlo, lo cual para ella implicaría un esfuerzo terrible. Y resulta que es todo lo contrario, es todo lo contrario. Un ejemplo simple, estoy manejando, ¿sí? Conduciendo un auto, la atención está plena. Llega un pensamiento, se lo ve, pero eso no interrumpe nada de lo que estoy haciendo, ¿sí? La atención es plena, con todas las formas, porque no hay una división. Está haciendo algo, pero no hay una identificación. Ahora bien, si estoy conduciendo, tengo que llegar a la una y estoy tenso y la identificación, y si no llego a la una, entonces me van a echar y tal cosa y empieza el rollo, estoy identificado, ahí pierdo la capacidad de observar y actúo desde la identificación, ¿sí? Si estoy observando, llega el pensamiento. Si estoy conduciendo, pero la atención es plena, llega el pensamiento, me pueden echar, pero es un pensamiento, es solo un pensamiento. Si llego tarde, igual sigo conduciendo. La atención es plena. Si de repente hay un aviso con una mujer voluptuosa y me estrello, punto. Identificación. La atención se fue a un objeto, fue atrapada por el objeto y perdí toda la atención plena que tenía. La atención plena es relajada y totalmente despierta sin esfuerzo. ¿Sí? Tú la has tenido. Todos aquí la han tenido. Hablo en sentido relativo porque no hay todos, ¿sí? La han tenido. Lo que pasa es que no se dan cuenta. Pasó en un momento y no se dieron cuenta. O sea, sucedió espontáneamente en todos, a todos les sucede. Que la atención es plena y todo va fluyendo, porque no hubo en esos momentos identificación, ¿sí? Esa atención es total libertad para actuar, para hacer esto, para hacer lo otro, para llegar tarde, para llegar temprano, ¿sí? Cae una bomba de esas que lanza la mente, sí, cayó, punto. Se sigue derecho, se sigue conduciendo. Acaba de caer una bomba, pero, ¿sí? El asunto es que la bomba cae y es todo el carácter dramático de un avión lanzando bombas atómicas es, es un buen anzuelo de la mente para que caigas en la identificación y empiece a rumiar a partir de ello toda una historia del personaje que ahora está lanzando bombas
por tal y tal motivo y la historia de mi vida y esto y lo otro, ¿sí? Entonces ahí queda la atención, queda atrapada, queda identificada, ¿sí? Solo se lo También ve, hay, lo que pase en la mente se lo ve, lo que es funcional sirve para hacer cosas y lo que no es funcional como una bomba atómica, se lo ve y no pasa nada, es un pensamiento. también hay una tendencia marcada a la distracción, es decir, cuando uno ve que la mente le está jugando ese tipo de juegos, pues a veces Claro, caes uno, en la distracción, estás distraída. no, y para desviar la atención de una cosa que aparentemente te está haciendo daño, pues vas y pones una película o Ah, miras sí, sí, unas sí, imágenes sí, sí, sí. o te coges un libro que te absorbe Digamos para... que la inconsciencia llega a buscar algo para caer en el embotamiento. Es una Como especie la de hipnosis. identificación es muy fuerte, para combatirla, Mm, entonces se recurre a algo y mm, eso te lleva al embotamiento mental. Entonces caes mm, por puro cansancio de embotamiento. mm, Ese es el drama del personaje. mm, Esa es la gran pandemia, mm. ¿sí? Llegan del trabajo a las 6 de la tarde y están tan embotados que para combatir ese embotamiento, escuchar noticias. Y caen en la cama completamente molidos y a veces ni siquiera pueden dormir. Esa es la gran pandemia, la mente fuera de control, la mente que combate su propia inconsciencia con otra inercia, comer, 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 ¿sí? O lo que sea. Pero, por ejemplo, en mi caso, cuando ya empiezo con lo de mi propio abogado del diablo, etcétera, etcétera, y empieza la cosa a ponerse, no sé, desagradable, pues yo misma lo pienso, ¿no? Digo, tengo que hacer otra cosa, lo que sea. No, Esto no te voy a puede caer. servir temporalmente, pero la semilla ahí está. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Puede Lo servir estoy- temporalmente, pero la única que realmente te saca de esto es quién experimenta esto. Solo es detenerte en este momento. ¿Quién lo experimenta? No apresurarse a responder. Ver la inercia del ego que quiere responder, o de la mente que quiere responder, que quiere seguir en seguir y seguir y seguir y reciclar su historia. ¿Sí? Entonces en ese momento encuentras el lugar donde siempre estás. Ese lugar no se puede enseñar, por eso aquí no se enseña la verdad, porque es lo que eres. Ese lugar que es lo que eres es total plenitud, total amplitud, total espacio, ¿sí? Total quietud, pero no se opone al movimiento. Total silencio, pero no se opone a las palabras.
¿sí? Antes, desde ese lugar surgen las palabras, surge la acción, pero tienen un color distinto. Es como el juego de lila. Es un juego, es una diversión, es un gozo. Desde el otro lugar, el propósito, obtener, alcanzar tiempo, distancia, en el futuro, cuando lo alcance seré feliz. Propósito, esfuerzo. Este lugar es quieto y no se opone al movimiento. Está más cerca del sentir. Por supuesto, en ese sentido es correcto lo que Gloria decía al comienzo, pero no se hace con un propósito, ¿sí? Está más cerca del sentir porque cuando la mente está en el lugar de la separación, por decirlo de algún modo, cuando no estás en este lugar, no hay sentir. Cuando la mente está fuera de control, lo primero que se va es el sentir. Cuando la mente está fuera de control, el sentir sale por la puerta trasera. En ese sentido es correcto lo que decía Gloria, pero no es un propósito calculado, es lo que surge, ¿sí? A algunos les puede funcionar como un propósito y entonces meditan una hora, media hora. Sí, pero eso si se vive como un propósito les funcionará temporalmente y se vuelve una rutina, algo mecánico, sin vida. Pasa. Si está vivo es fresco. Viene de ese lugar donde no hay una mente fuera de control. Viene de ese lugar donde es una expresión de lo que eres, de la plenitud que eres. ¿Sí? Entonces, es muy importante también algo que decía Carmen, la agudeza de la conciencia que observa. Eso es muy importante y es una cuestión paradójica porque esa agudeza no la puede dar la mente, solo la disposición de que allí haya disposición. Y la disposición aparece cuando ves que es necesaria. Solo con que veas que es necesaria, solo con que la conciencia reconozca su necesidad, ella llegará por sí misma en cualquier momento. ¿Sí? Entonces llega ese pensamiento que es el avión lanzando bombas atómicas. ¿Sí? Otra vez llegó, no pasó nada. Él siempre dice lo mismo. Ese pensamiento siempre dice lo mismo. Voy a destruir ciudades, no va a quedar nada. Sí. Una mente que no se observa a sí misma fácilmente es una mente fuera de control. Y para que ustedes vean la importancia de esto, de satsang, piensen en esos viejitos que andan en la calle y hablan solos, discutiendo con los hermanos, con la mamá, con esto, que ya fallecieron. Es una mente que no pudo observarse a sí misma. Es una conciencia que no pudo observar lo que hacía la mente. Entonces perdió el control. ¿Sí? Esa inercia vive a través de esa mente-cuerpo y no se puede detener. ¿Sí?
Entonces, la agudeza de la observación de la conciencia sobre qué, sobre lo que es, sobre lo que eres tú, porque tú lo eres todo. Se manifiesta ahí con una forma muy peculiar. Sí, suele pasar. Cada forma tiene sus tendencias. Hay tendencias que son muy mentales, son muy activas mentalmente. ¿Sí? Eso no tiene ningún problema. Ok, Muchas gracias, Rafael. gracias, Carmen.